Bien, muchas gracias. He preparado una pequeña presentación precisamente para no excederme de tiempo porque tenemos el tiempo muy limitado. No es tan complejo tampoco el tema de las modalidades de contratación pública eficiente, pero no tenemos que perder el norte. Por eso es que preferí realizar esta PPT. Gracias a la invitación de CAE, eh, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Adelante. Vamos a hablar de modalidades en la contratación pública y si vemos la norma actual y la comparamos con la anterior, ¿no? Hay sin duda algunos cambios que son pequeños en cuanto a nombres de repente, algunas modalidades interesantes que se están incluyendo y prácticamente podríamos decir que desde el punto de vista de las modalidades en la contratación pública lo tenemos todo, ¿no? Y surtido de variado, ¿no? Cuando algunos colegas extranjeros revisan nuestra norma, se quedan asombrados que tenemos casi todas las modalidades de contratación que existen a nivel mundial. Las mejores prácticas han sido asumidas en nuestro país, en nuestra legislación, en la anterior y también en esta se está complementando mucho más el- la gran variedad de alternativas que tiene el Estado para poder contratar, ¿no? Vamos a ver cuáles son todas estas modalidades que tenemos, ¿no? Tenemos todo en cuanto a modalidades, a las formas en las que tiene el Estado para contratar, una gran variedad para poder hacer frente a las compras que necesita para satisfacer sus diferentes necesidades. Vamos a comenzar a revisar entonces las formas de contratación que tiene el Estado. Adelante, por favor. Ya habíamos dicho que hay una amplia variedad. La siguiente. Por ejemplo, y es algo que también existía en la normativa anterior, pero ahora tiene un nombre especial, tenemos a las contrataciones menores, se está refiriendo a aquellas contrataciones que alcanzan hasta las 8 UITs. También existía en el marco de la normativa anterior, ahora tienen un nombre específico y una regulación también en la ley y va a ser desarrollado en el reglamento. Se señala en la ley que se publican estos contratos, a pesar de ser contratos muy pequeños, que se denominan contratos menores, ¿no? Contratos que no superan las 8 UITs, a pesar de ser montos relativamente pequeños, comparado con las magnitudes con las que contrata el Estado, se va a publicitar a través del Pladicop, que es lo que actualmente lo conocemos como se hace, pero ha cambiado de nombre en virtud de esta nueva normativa, ¿no? Luego tenemos la compra por encargo, ¿no? Eh, y esto consiste en que las actuaciones preparatorias o el proceso de selección en sí mismo es entregado, delegado eventualmente a otra entidad o a un organismo internacional, ¿no? Las condiciones y regulación específica a reglamento, ¿no? También tenemos la compra centralizada, que es parecida a la compra por encargo, pero hay una importante diferencia, que en el caso de la compra centralizada, lo que se encarga son todas las fases del proceso de contratación, inclusive hasta la liquidación y pago total. La ejecución contractual también va a estar a cargo de a quien se le encargue esta compra centralizada, ¿no? Y se va a encargar la compra centralizada o a Perú Compras o a otra entidad, ¿no? Entonces vemos que son figuras parecidas, la compra por encargo respecto a la compra centralizada, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la compra por encargo, el encargo es a otra entidad o a un organismo internacional. En cambio, en el caso de la compra centralizada, el encargo es a Perú Compras o a otra entidad. Pero otra diferencia importante también es que en la compra por encargo solamente se encarga las actuaciones preparatorias y el proceso de selección, es decir, una vez que se elige el postor ganador, ya se cumplió el encargo, ahí termina todo. Mientras que en el caso de una compra centralizada, son todas las fases del proceso de contratación las que se delegan, se encargan hasta la liquidación o pago total, es decir, hasta que culmina la ejecución contractual. Tenemos también la compra corporativa, que es cuando dos o más entidades consolidan sus necesidades y salen en un solo proceso de selección para obtener mejores condiciones
condiciones más ventajosas, no solamente en precios, sino también en calidad, lo cual también existía en la normativa anterior. Se ha incorporado, sí, como una nueva figura, la compra pública de innovación en el artículo 38, y es para la generación de soluciones innovadoras cuando esta solución no esté disponible en el mercado, ¿no? Es una alternativa nueva que está introduciendo la norma que resulta bastante interesante. Vamos a ver cómo se regula en el reglamento. Eh, Tenemos también el acuerdo marco, ¿no? En donde primero se va a determinar los proveedores y luego las condiciones que van a ser parte del acuerdo marco. Supongo que la regulación va a ser más o menos similar a lo que tenemos actualmente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Pero el Estado no solamente contrata bajo estas modalidades, ¿no? que acabamos de comentar. Hay también procesos clásicos, que se llaman usualmente como procesos clásicos. Mantenemos la licitación pública, el concurso público para bienes y obras, la licitación pública para el caso de concurso público, los servicios, ¿no? Y también se consideran modalidades abreviadas, nos estamos refiriendo al caso de la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, compra pública e innovación, y que van a ser reguladas también en el reglamento. La subasta inversa electrónica ya existía, comparación de precios también, ¿no? La compra pública por innovación sería en este caso la novedad que ya habíamos adelantado. Siguiente. Inclusive también tenemos, como existía también en la normativa anterior, procedimientos de selección no competitivos, en donde no va a haber una convocatoria abierta, como es el caso del procedimiento clásico, ¿no? Para aquellas situaciones de situación de emergencia, de abastecimiento, o en el caso de que exista derechos exclusivos, y como hay alguien que tiene el derecho exclusivo, no se tiene que convocar porque se puede contratar de manera directa, como se dice coloquialmente. Adelante, por favor, con lo que sí. También aplica para servicios personalísimos, medio de comunicación, adquisición de inmuebles y para arrendamiento. También estos procedimientos de selección no competitivos. Quiero ese inmueble en arrendamiento, no otro, porque está por su ubicación, por su dimensión, por su estructura del inmueble, requiero ese inmueble. Bueno, ahí tienes este procedimiento de selección no competitivo. La norma que reglamenta va a establecer los supuestos en donde se puede contratar bajo esta figura, ¿no? Entonces, todos, como se dan cuenta, una amplia variedad de supuestos que nos permiten eh, contratar, el Estado contratar y satisfacer sus necesidades a través de diferentes modalidades, ¿no? Tenemos casi todo, habíamos hecho. Adelante, por favor. Y se está incluyendo, ¿no? Esta es una novedad muy importante, los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, el artículo 59, ¿no? Que son aquellos modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector construcción, los cuales también se incorporan a esta dinámica de la contratación pública para poder concretar a esos proyectos que tiene el Estado bajo mecanismos eh, contractuales mucho más modernos, más flexibles, en donde hay una visión algo distinta a la tradicional, en la que se ve un contrato más colaborativo y, y que esperemos que sea positivo para nuestro país, ¿no? Si el Estado contrata bien, vamos a poder tener mejores carreteras, mejores colegios, mejores hospitales, y eso nos conviene a todos los peruanos. Entonces, por eso es que es tan importante la contratación pública y lo que se haga con los recursos públicos. Continuamos. Pero fíjense ustedes, a pesar de que tenemos todo, ¿no? Todas las modalidades. O sea, si nosotros decimos y nos comparamos con cualquier otro país, no tenemos seguramente nada que envidiar en cuanto a formas contractuales a las que podemos acudir. Tenemos procedimiento clásico, tenemos contratos menores, compra por encargo, compra centralizada, compra corporativa, subasta y venta electrónica, tenemos todo, ¿no? Pero realmente no vamos a tener nada si es que perdemos el norte, si es que no sabemos qué hacer con la regulación, si es que otros aspectos no se suman, no se complementan a aquellas herramientas tan importantes que tenemos. Fíjense, es como si tuviéramos un Fórmula uno, ¿no? Claro, es un Fórmula uno que está súper equipado, tiene todo, ¿no? Pero si lo haces andar
por un camino lleno de piedras, obstáculos y huecos, ¿no? Seguramente no va a poder dar su máximo rendimiento, ¿no? Entonces, por eso no debemos perder de vista que está bien, la regulación acerca de las modalidades contractuales son importantes, importantísimas, claro que sí, pero no debemos de perder de vista la otra regulación que también resulta necesaria. Continuamos. ¿A qué nos referimos? ¿No? A que la contratación pública y las modalidades sean eficientes, pero de manera real, no solamente en el papel. Y va a ser solamente en el papel si es que, a pesar de contar con todas estas herramientas de contratación, estas formas de contratación tan buenas, ¿no? Que se utilizan a nivel internacional y que son lo mejor, ¿no? Que puede utilizar el Estado para contratar. Si solamente nos fijamos en la forma de cómo contrata el Estado y no vemos otros aspectos que son tan importantes como las modalidades para contratar con el Estado, entonces va a ser simplemente eficiente en el papel. Tenemos que hacer que la norma sea eficiente, pero en la realidad. Y para eso tenemos que tener buenos proveedores. Y no vamos a tener buenos proveedores si es que las entidades no pagan a los contratistas, cuando corresponde, ¿no? Cuando las entidades no cumplen, por ejemplo, con lo ordenado en los laudos, cuando las decisiones del tribunal arbitral consagrada en un laudo se dilata, innecesariamente, ¿no? Las entidades saben cuando hay un caso que han perdido y que corresponde el pago, pero pese a ello, a veces dilatan, ¿no? Mientras que se siga con ese tipo de conductas, vamos a tener simplemente este Fórmula Uno, ¿no? Que puede llegar a una alta velocidad, con un rendimiento, pero lo vamos a colocar sobre una pista llena de huecos, ¿no? No vamos a tener una compra pública eficiente. Tenemos que cuidar también que la ley no escarezca los costos de transacción. Y existen muchos escenarios en los que nuestra norma encarece los costos de transacción. No tiene que ver con las formas de contratación, sin duda, ¿no? Pero son otros aspectos complementarios que también resultan relevantes. Continuamos. Tampoco no va a ser eficiente la compra pública si es que los contratistas no son vistos como socios estratégicos. Los contratistas actualmente están siendo perseguidos, alguien contrata con el Estado, está bajo sospecha, y eso no debería ser. Alguien que contrata con el Estado está celebrando un negocio con el Estado, ¿no? El Estado gana y el privado también debe de ganar. Cada uno tiene sus intereses, pero no pueden ser visto en mala forma quien contrata con el Estado. Tiene que ser visto como un socio estratégico, ¿no? Y también no vamos a tener una contratación pública eficiente si es que aquello que se adquiere no llega al ciudadano, o si el ciudadano no tiene información acerca de lo que ha contratado el Estado, ¿no? A veces ocurre que el Estado adquiere, por ejemplo, medicinas en gran cantidad. Un ciudadano va a un hospital y le dicen que no hay esa medicina en ese hospital. El ciudadano pregunta en qué hospital puede encontrar, porque se ha informado de que se ha comprado la medicina que se necesita, ¿no? Y el establecimiento no sabe decirle. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema de información que pueda permitir brindar la información al ciudadano como corresponde, ¿no? No sirve de nada comprar de repente a un precio accesible, conveniente, si es que finalmente el ciudadano no ve satisfecha su necesidad. Tenemos que tener buenos mecanismos de distribución, trazabilidad de los bienes, y son cosas que faltan todavía en nuestra norma. Y esperemos que se incluyan en su reglamento. La siguiente. Con lo cual, he culminado dentro del tiempo programado mi exposición. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amables. Muchas gracias, doctor Soria, por su ponencia. La verdad ha sido muy provechosa para los oyentes, para la audiencia en general. Creo que estos puntos son claves para poder entender el tema de la mesa. Asimismo, indicando también que
el doctor haya tenido unos problemas de conexión, por lo cual yo voy a apoyar con la moderación de esta mesa. ¿Se me logra escuchar? ¿Me podrían confirmar, por favor? Se escucha un poco bajo. Ok, ok, ya, Ahora se escucha mejor. perfecto. En este caso, a fin de proceder con el desarrollo de esta mesa, vamos a invitar a la doctora Hilda Becerra para que pueda iniciar con su exposición. La doctora es abogada magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en construcción, en Construction Project Management en Columbia University y en asociaciones público-privadas en UTEC. También es ex vocal y presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, con más de 20 años de experiencia en materia arbitral vinculada a contratos públicos y privados. Es docente universitaria en programas de posgrado en arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. Sin más, le cedo la palabra, doctora, para que pueda desarrollar su exposición. Muchas gracias a la invitación, a CAE por la invitación. Siempre es un gusto participar en los eventos que ustedes organizan. Y efectivamente, el día de hoy nos ha tocado revisar un poquito cuáles son las novedades que tiene la Ley General de Contrataciones Públicas. Y creo que para entender un poquito cómo está diseñada la norma, sí es importante revisar la estructura de la norma. La siguiente, por favor. Si vamos a ver cómo está prevista la norma, digamos que está ordenada de manera distinta porque la norma publicada establece, primero regula las modalidades y herramientas para la contratación, las llama además contratación eficiente. Yo he quitado la palabra eficiente porque creo que el calificativo debería venir como resultado de la implementación de lo que fuera la normativa, ¿no? Entonces, la norma parte por estas modalidades y herramientas para la contratación y efectivamente, como nos decía el doctor Soria, vamos a ver varias modalidades que son las que tenemos el día de hoy con la compra pública de innovación como una nueva modalidad y además contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia y herramientas que la norma considera que deben ser utilizadas para implementar estas modalidades y herramientas. Pero el título cuarto, la siguiente por favor, hace una diferencia, vamos a decir, entre el proceso de contratación antes, como ustedes saben, o la norma actualmente vigente, nos decía que había una etapa de planificación, actuaciones preparatorias, y luego venía justamente los métodos de contratación, y se señalaba justamente la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contrataciones directas. Este es el modelo que tenemos el día de hoy. La norma nos plantea dos grandes grupos de contrataciones. Contrataciones por procedimientos competitivos y procedimientos no competitivos. O sea, ya no hacemos esta diferencia tan, vamos a decir, típica de modalidades o métodos de contratación pública, sino simplemente la norma establece que tenemos dos grupos: los procesos de contratación competitivos y los procesos de contratación no competitivos. En los procesos de selección competitivos vamos a encontrar los mismos, básicamente la licitación, el concurso, pero a mí, la norma habla de modalidades abreviadas y diferenciadas que se supone van a ser implementadas para estas dos modalidades en el reglamento. Y a mí me gustaría, digamos, resaltar la siguiente, por favor, una diferencia que creo que es importante en una herramienta de gestión que propone la nueva norma. Como todos sabemos, el día de hoy, cuando se hace un procedimiento de selección, tenemos que, como herramienta de gestión, tenemos el plan anual de contrataciones. Y el requerimiento básico o la estructura básica de esta herramienta de gestión era tener en el plan anual de contrataciones todas las compras de bienes, servicios y obras durante un periodo fiscal, y la única condición que contemplaba la norma era que estuviera prevista en la ley, que estuviera prevista primero en
el presupuesto de la entidad, dentro del presupuesto aprobado por la entidad, y la segunda condición era que siempre que se modifique cada vez que hubiera una contratación nueva durante el periodo, con lo cual esta herramienta de gestión era, vamos a decir, bastante flexible, pero además tenía básicamente un enfoque presupuestal. Lo que nos propone la norma ahora, y habría que ver también qué cosa está o cómo va a ser definida en el reglamento, es que ya no tenemos ya no tenemos el simple PAC que teníamos el día de hoy, sino nos habla de la programación multianual de bienes, servicios y obras, PMBSO, y esta herramienta de gestión va a ser regulada, según se señala en una de las disposiciones transitorias de esta norma, a través de la Dirección General de Abastecimiento y conforme al decreto legislativo que regule el Sistema Nacional de Abastecimiento. Con lo cual, cuando hablamos de la herramienta de gestión para todo el procedimiento de selección, a mí me parece importante que se haya cambiado esta herramienta, ¿no? Y ya no estamos hablando de plan anual de contrataciones, sino programación multianual, que entiendo siguiendo el esquema de la programación multianual del MEF, será ya una herramienta que no contemple solamente un ejercicio fiscal, sino los posteriores. Y yo creo que esto también podría, dependiendo de cómo esté la regulación a nivel de reglamento, podría facilitar situaciones, digamos, que en la práctica se ven con mucha frecuencia y que, por ejemplo, ocurre cada vez que tenemos cambio de gestión de gobierno. Como todos sabemos, cada vez que cambiamos presidentes regionales o cada vez que cambiamos alcaldes, pues cada alcalde pretende desconocer, hacer borrón y cuenta nueva de lo que hizo la gestión anterior, y como tiene la posibilidad de hacer su programación anual, pues ahí tenemos un grave problema, creo yo, actualmente, ¿no? Y en línea de lo que decía el doctor Soria también en la exposición anterior, vemos muchas veces que podemos tener normas muy buenas, pero si no tenemos realmente implementadas las normas y estas no se aplican de manera eficiente, pues seguimos siendo muy buenos legisladores, pero muy malos aplicadores. Entonces, a mí sí me parece importante esta herramienta de gestión que incorpora la norma. Siguiente, por favor. Porque además eh, se señala que esta programación multianual debe tener elementos como cuantía de la contratación, que es una cuestión que ya había, pero lo que propone la norma es que se incorpore la estrategia de contratación, es decir, cuál es el tipo de procedimiento o mecanismo, modalidad de pago, estandarización de requerimiento o asignación de riesgos para cada caso. Y además, creo que esto es la parte más importante, dice, en ejecución de obras y consultoría de obras, se realice el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra. De manera que la idea con esta norma, entiendo yo, es que con esta programación multianual haya la posibilidad de efectivamente lograr ejecutar planes a más mediano y largo plazo. Creo que si ese es el enfoque, desde mi punto de vista, esta sería una innovación importante para evitar o facilitar, vamos a decir, contrataciones que realmente respondan a una planificación más estratégica que mire a mediano o largo plazo y no básicamente a un ejercicio fiscal en el que muchas veces las autoridades políticas priorizan asuntos que no necesariamente resuelven problemas, ¿no? Y creo que ese es uno de los asuntos de fondo que dificulta mucho la gestión pública. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando la norma habla de procedimientos de selección competitivos, tenemos la licitación pública, como todos sabemos, va para bienes y obras, y el concurso público para contratación de servicios, pero la norma establece que en el reglamento se detallarán cuáles son las modalidades abreviadas aplicables para estos dos procedimientos de selección competitivos o cuáles pueden ser las modalidades diferenciadas. Es bien importante desde mi punto de vista que se precise que en cualquiera de estos casos es posible que se adapten específicamente a los objetos contractuales, por ejemplo, condiciones de mercado, envergadura de la contratación, complejidad, especialización, etcétera. Y además plantea que el reglamento va a contemplar
procedimientos o reglas distintas para licitación pública de bienes y obras, cosa que además es lógico porque, como sabemos, se trata de dos prestaciones completamente diferentes. Adelante, por favor. En el siguiente grupo, perdón, en el siguiente grupo tenemos los procedimientos de selección no competitivos, que es básicamente lo que tenemos exactamente en la norma actual, ¿no? No hay una innovación relevante respecto de estos procedimientos de selección no competitivos. Básicamente estamos repitiendo los mismos supuestos, ahí yo no veo ninguna innovación, salvo una precisión cuando se trata, la siguiente, por favor, cuando se trata de compras realizadas eh, para bienes o servicios vinculados a actividades de investigación. En el caso específico de este tipo de compras, se dice que cuando se trate de adquisición de bienes y servicios relacionados con investigación, desarrollo e innovación, las entidades deben pertenecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o deben contar con una certificación del CONCITEC o programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación emitidos, digamos, por la autoridad competente. ¿Por qué me parece esto importante? Porque si recordamos, una de las innovaciones de la ley actualmente vigente era justamente incorporar esta posibilidad de comprar o adquirir bienes para procesos de investigación. La exposición de motivos de la ley establece que hay un intento o un esfuerzo de, por ejemplo, incorporar compras que sean más eficientes para enfermedades raras y huérfanas, por ejemplo, en el que hay un componente importante distinto de mercado, de patentes, etc. Entonces, probablemente estas precisiones surgen con la finalidad de ajustar, vamos a decir, la demanda del Estado en estos bienes. Y creo que básicamente, para cerrar y como reflexión, coincido plenamente con lo señalado por el doctor Sori en el sentido de que nuestro diseño contractual, nuestro diseño legal es muy bueno, pero yo coincido en que no importa mucho qué tan buena es la ley o qué tan bueno es el reglamento, si es que estas dos herramientas no se usan correctamente. Y cuando digo se usan correctamente, yo creo que se refiere a todos los actores, porque el día de hoy Adel iniciaba con una reflexión importante sobre la cantidad de sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones, y creo que ese es un elemento importante, porque nos hace pensar cómo está conformado nuestro mercado de ofertantes en la compra pública. ¿Cómo es posible que tengamos 100 empresas sancionadas mensualmente, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un problema de diseño normativo, es un problema de nuestra cultura de ilegalidad o de informalidad. A eso se une, y creo que tenemos varios factores perversos, a eso se une también el tema de gestión pública de quienes son autoridades públicos, autoridades que son elegidas por voto popular, que lamentablemente estamos viendo no tienen la más remota idea de qué cosa es gestionar el Estado ni cuál es su función cuando asumen una de estas funciones, y además, evidentemente, la necesidad de profesionalización, especialización del personal que hace la gestión de la compra pública. Entonces, claro, está bien cambiar la norma y modernizarla, probablemente sí, pero lo sustancial creo que va por funcionarios competentes que sepan cómo se aplican estas herramientas, va también por contratistas honestos que sepan qué cosas están haciendo y que sepan efectivamente cómo funciona el sistema y que actúen de manera correcta y veamos mecanismos que nos permitan realmente reducir corrupción. Desde mi punto de vista, estos son los problemas centrales más allá del diseño normativo. Muchas gracias. Espero no haberme excedido. Muchas gracias muchas gracias también por su disertación. Es muy clave entender la nueva propuesta que está planteando. Se escucha un poco lejos, ¿Ya va? Renato. ¿Ahí mejor? Ahí mejor, sí. De acuerdo, muchas gracias. Sí, les comentaba que es muy importante tener en cuenta esas nuevas propuestas que tiene la nueva norma de contrataciones, tanto las nuevas clasificaciones, que hablaba la doctora, y esa programación multianual que desarrolló. Y también importante que es entender ello para ser buenos aplicadores, como mencionaba. Y más para continuar con el desarrollo de esta mesa,
continúa con el doctor José Antonio Treyes, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en gestión pública por la misma universidad, diplomado en Derecho de Construcción y diplomado en Gestión de Proyectos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, contratación pública y solución de controversias, autor de diversos artículos relativos a su ámbito profesional y expositor en diversos eventos nacionales. Sin más, doctor Treyes, le cedo la palabra. Muchas gracias, Renato. Muy buenas noches, Alfredo, María Hilda y a todos los que nos acompañan. Voy a tratar de compartir con ustedes la diapositiva para ser justos con el tiempo. Lo que me ha tocado exponer con ustedes en la noche de hoy es el recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones y sus modificatorias. Y a partir de ahí he empezado a hacer, digamos, una evaluación un poco más profunda de lo que viene a ser esta modificación. Y ahí mi primera comparación que quiero compartir con ustedes. De seguro que recuerdan a Teseo y al Minotauro, el Teseo, el héroe ateniense que lucha y mata a Minotauro y regresa a Atenas en un barco, y todos lo reciben claramente como un héroe, ¿no? Y el barco se mantiene encallado en el muelle, pasan muchos años y al barco lo veneran tanto o igual que al mismo Teseo. Pero los años pues son duros con todos, ¿no? Y son duros también con un barco. Entonces necesitaba este barco cambiarse muchas piezas. Y en ese proceso de muchos años, el barco de Teseo cambia muchas piezas. Los filósofos empiezan a cuestionar la naturaleza de este barco de Teseo y se preguntan, ¿cuál es realmente el barco de Teseo? Es decir, ¿sigue siendo el barco de Teseo ese que vemos en el mar? ¿O los pedazos que están afuera, estas maderas, estas vigas, esta parte de la proa, esta parte de la popa, son lo que fue el barco de Teseo? Y para absolver esta consulta se desarrollaron múltiples interpretaciones filosóficas. Algunos decían que la estructura del barco es lo que le da el nombre y el valor al barco de Teseo. Mientras esa estructura se mantenga, ese será el barco de Teseo. Otros señalaban que no, que los materiales, las maderas que formaban originalmente ese barco eran las de Teseo, y otras ya no podían entenderse como parte de ese barco. La causa final, el objeto final de ese barco y las aventuras que tuvo son lo que definen, y la causa eficiente, quién lo realizó y bajo qué motivación. Nos preguntamos si el barco de Teseo, la ley de contrataciones, sufre estos cambios de maderas, sufre estas modificaciones y sigue siendo el mismo barco de Teseo, o es que existen algunos cambios formales o incluso materiales o incluso finales o eficientes. Desde mi interpretación, y es la teoría que traigo yo aquí esta noche, estamos hablando de únicamente cambios materiales. Estamos cambiando pedazos del barco de Teseo. La ley de contrataciones, en su estructura lógica, sigue siendo la misma. Regular los contratos que ya conocemos, obras, bienes, servicios, consultorías de obras, bajo los mecanismos y modalidades que ya hemos conocido y se han ido enriqueciendo con el devenir de distintas normas, incluso la 30225. Hoy cambiamos algunas piezas. La pregunta es si hemos cambiado las piezas correctas de este barco de Teseo o si estamos cambiando algunas que en su esencia no debían ser cambiadas. Para eso yo evalúo únicamente en esta exposición las modificaciones en el recurso de apelación. Y en eso voy a revisar específicamente mi opinión respecto a los cambios que suponen una mejora en los pronunciamientos, unos cambios que empeoran o que van a ser necesariamente una afectación a la contratación pública, y un futuro que a mí me preocupa realmente. ¿Cuáles son los cambios que mejoran o que podrían suponer una mejora en la contratación? Yo veo aquí que encuentro tres elementos esenciales. El primero, una sistematización de la causal de nulidad de oficio en la apelación. Un detalle, digamos, mucho más ordenado, mucho más prolijo, específico de las causales y de la posibilidad que tiene el tribunal para emitir este pronunciamiento. Tanto el tribunal, tanto la entidad, dependiendo de del monto de la discusión y de la competencia administrativa que tenga. La segunda, la oportunidad y los efectos de la interposición de la demanda, que si bien estaban desarrollados ya en las normas anteriores,
En esta norma encuentro que existe un mayor desarrollo técnico, está mucho más desarrollado y que considero que es mucho más claro. Y hay otro elemento que supone la reducción del techo de la tasa administrativa para la interposición de recursos. Ya mucho se ha discutido respecto a la naturaleza de la tasa administrativa, si realmente es una tasa administrativa, y los administrativistas han realizado múltiples argumentos respecto a esto, definiendo si realmente una tasa administrativa puede ser valorada por un porcentaje del valor referencial o del valor estimado de un proceso, porque en realidad no tiene este poder de ponderación de la acción administrativa respecto al interés del administrado. O si simplemente es una barrera, digamos, es una valla que debe sortear el ofertante en un proceso en el que no se ha visto victorioso y que requerirá de una revisión a efectos de obtener justamente el logro de este procedimiento. Pero en esa línea encuentro una mejora sustancial respecto a que, digamos, en virtud del principio de igualdad de trato e incluso el de competencia, podría decirse que una pequeña o microempresa podría no estar en las mismas condiciones que una gran empresa para interponer una acción y por tanto es posible que yo considere reducir la tasa, ponerle un techo más bajo a las micro y pequeñas empresas respecto a las otras empresas. No es un caso accesorio, no es un caso único, ocurre con la posibilidad de asociarse mediante consorcio, ocurre mediante la posibilidad de exonerarse con la ley de la Amazonía por el tema de impuestos y permite también con el supuesto de la retención en vez de la garantía de cumplimiento. Son ya políticas normativas que permiten justamente entender que no puedo tratar igual a los que son desiguales, en este caso las pequeñas y microempresas. Pero ¿cuáles son los cambios que empeoran? Los cambios que empeoran la regulación desde mi punto de vista ha sido específicamente la reducción de la tasa administrativa. ¿Cuál es la justificación? Vamos a ver después la justificación en el dictamen. En el dictamen la justificación es que se afecta el procedimiento administrativo y el derecho a la doble instancia administrativa. Pero, amigos, el derecho administrativo, la afectación al derecho administrativo es un argumento tan poco justificado en la argumentación como, digamos, y las peores cosas se han hecho sustentando el debido procedimiento como por Dios se han realizado muchas masacres, pues por la normativa también evidencio yo que esta justificación resulta carente, debido a que ni siquiera existirían pronunciamientos del Tribunal Constitucional que en todo este proceso haya señalado que esta tasa de 3% sea ilegal o inconstitucional o desproporcionado que afecte el derecho de acceso o de acción de los administrados. Por tanto, esa reducción no la encuentro yo sustentada, ni siquiera en el dictamen, ni siquiera en la justificación, porque en el dictamen se habla de una reducción al 1% y hasta 100 UITs, pero en la norma se señala que es hasta 0.5 a 0.5 y con un techo de 50 UITs. Incluso ahí podemos ver que existe una indebida motivación de la normativa en el proceso de elaboración del dictamen y lo que ha salido publicado. Claramente hay intereses que han sido ahí promovidos. Pero ¿por qué considero yo que esta acción no tendría mayor eficacia? Me voy yo a utilizar el diagrama de Pareto, el conocidísimo diagrama de Pareto, para el análisis de este caso en particular. El 80-20 que digamos que todos conocemos, ¿no? Que el 80% de los problemas los solucionamos con el 20% de las acciones, o las consecuencias, ¿no es cierto?, se ven por el 20% de las causas. Si ustedes ven esta línea histórica de resoluciones del tribunal respecto a las apelaciones, verán que el 80% de las sentencias son fundadas o declaran la nulidad del procedimiento. Fundadas o declaran la nulidad. Y el 10%, 12, 15% y más el 5% u 8% son las que declaran infundada o improcedente. Entonces, hemos evidenciado, se evidencia en el histórico que el procedimiento cumple una finalidad y que incluso la tasa, querramos o no, ha cumplido una finalidad, que es desincentivar las acciones perversas y que solamente vayan al tribunal acciones que podrían tener cierta justificación. Porque aquí estamos viendo que el 80% de las acciones administrativas tienen una posición favorable y que se le devuelve la garantía de fiel cumplimiento. Perdón, la garantía presentada ante el tribunal.
Ahora, a partir de la invitación del CAE, me puse a revisar las resoluciones de junio de 2024. Han sido 269 resoluciones publicadas por el OCE, por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Vean ustedes, igual, el 80-20 como siempre. 40% o un poco más se refiere a las sanciones, de las que ya habló también María Hilda respecto a la justificación y la razón justamente de este accionar de los proveedores. El otro 40% más o menos son los procedimientos de apelación y después las reconsideraciones y los errores materiales. Es decir, el recurso de apelación es casi el 50% de la actuación administrativa del tribunal. Ahora, vamos a las resoluciones de junio del 2024. Nuevamente vamos al 80-20. Son 117 resoluciones. De estas 117 resoluciones, el 50% declaran fundada la acción, el recurso de apelación, por errores en la calificación del comité, por descalificaciones indebidas, por otorgamiento de la buena pro indebida y correcciones de las evaluaciones del comité. Y el 30% por nulidades de oficio del procedimiento, ordenando retrotraerse a una etapa determinada, convocatoria, registro de participantes, elaboración de los términos de referencia o de las bases, evaluación de las ofertas y así indistintamente las etapas. Lo otro es infundado e improcedente. Quiero ustedes, amigos y amigas, que vean justamente dónde está aquí la matriz, el problema. El problema no está en la tasa, el problema está aquí. El problema está en un comité que actúa indebidamente respecto a la ley o respecto incluso a las bases. ¿A qué se puede deber eso? Yo encuentro dos argumentos o dos fundamentos que podrían ocurrir. Incapacidad técnica. El mismo dictamen habla de la poca capacitación que tiene el personal de las entidades públicas respecto a la normativa de contrataciones, y podría ocurrir esto respecto al comité o también del comité respecto a la evaluación de una propuesta tomando en consideración un expediente, un factor de evaluación y no sé cómo utilizarlo. O el otro, que yo creo que es mucho más fácil de entender, que es la corrupción, que lamentablemente, digamos, tiene una participación latente en toda la contratación pública. Descalificaciones arbitrarias, indebidas de un comité con la única intención de darle la buena pro a otro contratista. Y la última ratio va a ser ir al Tribunal de Contrataciones para que resuelva esos problemas o de deficiencia o de corrupción. Respecto a la nulidad, esto sí es clarísimo, es incapacidad técnica. Y es el 30% de las contrataciones. 30% de los procesos que ve el tribunal tienen deficiencias en la elaboración de los expedientes. Y esto es una alerta que tendríamos que evidenciar y resolver. Incapacidad de las entidades públicas, y esto correspondería a ser revisado por el OCE como un órgano que ahora tiene un papel mucho más activo en la supervisión y en la vigilancia de la elaboración de estos documentos. ¿Cuál es el futuro entonces que tenemos y que nos preocupa? Pues el que les he señalado. Si bajamos la tasa administrativa de 3% a 0,5%, claramente va a haber una mayor carga administrativa, tanto para el Tribunal de Contrataciones como para las propias entidades. La consecuencia podría ser una reducción en el porcentaje o índice de eficiencia, es decir, que pasemos de un 80-20 a un 50-50, por ejemplo. Es decir, que hayan 50% o exista 50% de acciones de apelación que sean declaradas infundadas o improcedentes. Eso significaría retroceder en el tiempo, reducir la posibilidad de la eficiencia en la contratación debido a que se van a dilatar los procesos de contratación por acciones indebidas o dilatorias. Pero, ¿qué pasaría si se mantiene incluso el 80-20? Es decir, si después de 3 o 4 años vemos que igual se mantiene el 80-20 en las resoluciones del tribunal. Tendríamos que preguntarnos cuál ha sido el costo social que ahora incrementemos la labor administrativa del tribunal para mantener un control anticorrupción o un control de fiscalización de la incapacidad de la entidad en la elaboración de expedientes. ¿Cuál es el costo? El costo es abrir los procesos y retrasar las contrataciones. Considero yo
que existen o deberían existir por lo menos otros mecanismos mucho más eficientes que enviar todo como un embudo al Tribunal de Contrataciones para que pueda resolver todos los recursos de apelación y ver todos los posibles supuestos de corrupción en la normativa. Esta visión de última ratio en el tribunal es el que lamentablemente puede llevarnos a una afectación evidente en la gestión de los contratos. Y es lo que me preocupa en esta regulación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Treyes. Y para el fin de continuar con el desarrollo, se procede con las conclusiones, para lo cual cada ponente tendrá 5 minutos para desarrollar sus conclusiones. Sin más, le cedo la palabra, doctor Soria. Bien, muchas gracias. Bueno, de lo que hemos comentado respecto de las modalidades de contratación o las formas que utiliza el Estado para contratar, para verlo un poco más macro, eh, la regulación, desde el punto de vista técnico, tiene lo suficiente para lograr los objetivos del Estado, pero no es lo único, ¿no? No solamente tenemos que poner la atención en cómo se compra, ese es lo importante, ¿no? Para que sea, porque de nada sirve comprar a un precio conveniente si es que finalmente, decíamos, no llega el producto que se ha adquirido por parte del Estado utilizando los recursos públicos a quien lo necesita. Tenemos que ver que exista una buena cadena de abastecimiento, trazabilidad de los productos para que finalmente aquel ciudadano que necesita el producto lo tenga, ¿no? Entonces, decíamos por eso que respecto de las modalidades de contratación, no tengo mayor observación o crítica que hacer. Tenemos los principales mecanismos, hay una regulación que puede ir variando, que puede ir perfeccionando, ¿no? Pero no es un tema que digamos haya un problema, una falla, o que falte algo importante, ¿no? Tenemos todo, ¿no? Pero lo que no tenemos que perder de vista es que no debemos quedarnos solamente en el tema de las modalidades, ¿no? Hay otros aspectos que resultan importantes tener en cuenta. Y creo que la norma está avanzando un poco en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, se está señalando expresamente, o sea, bastaría simplemente con aplicar la ley de arbitraje, ¿no? Pero, por ejemplo, la norma ahora reproduce en la ley, cosa que decía antiguamente en el reglamento, que los laudos son inapelables, definitivos y obligatorios en el artículo 84.9, ¿no? Es más, acerca del pago de los laudados, ¿no? El pago del laudo es obligatorio, nos dice el 84.10, y en el reglamento se van a establecer los mecanismos de pago y exigencia. Ese tema es importantísimo. No tenemos proveedores, estamos perdiendo los proveedores porque no les pagan. Y la ley de contrataciones con el Estado tiene que decir algo que es evidente, que ni siquiera debería decirlo de manera expresa, pero para que no haya duda, ahora la ley inclusive lo está estableciendo de manera directa, ¿no? ¿Y por qué? No es por un problema de la ley anterior, sino que los operadores encuentran alguna forma de evitar que la norma se aplique de manera eficiente. Entonces, no es un problema de la norma, es un problema de los operadores, ¿no? De la mala práctica que hay en algunos funcionarios del Estado, o de repente de quien controlan a los funcionarios del Estado, que hacen que los funcionarios no tomen decisiones, o no quieran tomar aquellas decisiones que les corresponden conforme a la norma, ¿no? Entonces, respecto a las modalidades no tengo mayor cosa que aportar, pero le digo, no solamente debemos fijarnos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soria. Sí, muy relevante tener en cuenta esas consideraciones y observaciones. Asimismo, para proceder con las conclusiones, le cedo la palabra a la doctora Becerra para que pueda disertar. Gracias. Yo coincido plenamente con las exposiciones anteriores en el sentido de que la norma no es el problema y de hecho, si uno revisa esta norma, es fácil advertir que ha sido emitida con retrocesos y avances y hay varias deficiencias de técnica legislativa que creo que nos reflejan básicamente el apuro o el poco cuidado con el que ha sido emitida. Pero más allá de eso, y desde mi punto de vista, el problema de fondo son los servidores públicos, ¿no? O sea, si no tenemos un grupo de servidores públicos que sean expertos en contrataciones, realmente es muy poco probable que vayamos avanzando en la contratación pública.
Eh, yo creo que una herramienta fácil de implementar desde el punto de vista legislativo, pero no tanto desde el punto de vista operativo por los muchos intereses que existen, es hacer que los funcionarios del área de contrataciones del Estado sean funcionarios en régimen servir o funcionarios que tengan algún tipo de experiencia y además no solo de este sistema de acreditación, sino que tengan algún tipo de estabilidad también en su función, porque lo que está ocurriendo el día de hoy es que tenemos autoridades políticas que realmente no conocen la materia, no conocen ni siquiera cuál es la función por la que han sido elegidos o cuál es su misión como titulares de las diferentes entidades. Entonces, si un presidente regional, si un alcalde no tiene claro que si su función, su finalidad es servir al ciudadano, lograr que el ciudadano tenga mejores condiciones y además incorpore en su planilla básicamente a personas que no tienen ningún conocimiento, realmente no tenemos absolutamente ninguna herramienta que permita avanzar en el sistema. La norma puede ser perfecta, maravillosa, con miles de digamos, de herramientas, pero no es lo sustancial. Creo que en este momento estamos viviendo, digamos, la realidad de autoridades políticas que no saben que su función es lograr el bienestar o mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y estamos viviendo, por otro lado, autoridades que lamentablemente tampoco han incorporado en sus planillas a personas que conozcan la norma. Y una pregunta que también es lógica: ¿hasta qué punto alguien va a ser experto en la normativa de contratación pública si es una norma que se cambia de manera tan permanente? Y por otro lado, si es que no son funcionarios de carrera y además tienen mecanismos de control básicamente formales. Creo que también el problema con la Contraloría y el mecanismo de control para los funcionarios es sustancial. O sea, si no vemos a las personas que son las que gestionan estas normas en el sector público y no logramos que desde el sector privado esto se profesionalice y elevamos el nivel, porque ojo, cuando hablamos de corrupción, hablamos de las dos partes, de funcionarios y probablemente autoridades políticas, y hablamos de actores privados. Pero si ese es el único lenguaje que se utiliza para lograr contratar con el Estado, realmente lo que estamos haciendo es degradar la capacidad del Estado como tal, y estamos degradando las instituciones, y estamos degradando nuestra posibilidad de país como, las posibilidades de crecimiento como país. Y eso, desde mi punto de vista, es muy delicado. Hemos llegado a un punto, creo yo, en el que tenemos que replantearnos quiénes son los que gestionan este sector tan delicado que son las contrataciones públicas y cuál debería ser el enfoque de control de esos funcionarios. Tenemos que comenzar por algún punto, pero como estamos, realmente no hay, cambiando la norma no se logra nada. Y la norma sin duda puede ser maravillosa, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? Si tuviéramos funcionarios que saben aplicar la norma con criterio jurídico, aplicando los principios que siempre han estado en las normas de contrataciones, probablemente no tendríamos que cambiarlas tanto. Eh, Esta es una realidad que tenemos que, creo que, poner en el tapete y comenzar a mejorar. No se trata de la norma, desde mi punto de vista, se trata de cómo la estamos aplicando y cuál es el control que se ejerce respecto de estos, de la aplicación de la norma, y ahí viene toda la actividad de Contraloría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, y a fin de continuar también con las conclusiones, el doctor Treyes les cedo la palabra. Muchas gracias, Renato. Igual convengo con lo señalado con el panel. El 78% de los peruanos somos tolerantes a la corrupción. Eso lo ha señalado Proética en última encuesta realizada por Ipsos. Y ese nivel digamos, de corrupción, de aceptación es el que, digamos, el que nos lleva seguramente a intentar pensar que una ley puede cambiar una sociedad, ¿no? Y aquí, en el tema que a mí me tocó exponer respecto al recurso de apelación, digamos, es el último filtro que tendría, digamos, la autoridad administrativa para evidenciar estos casos de irregularidades. Pero como le señalaba,
para resumir, el 80% de las acciones son fundadas o son declaradas, digamos, o es declarada nulidad de oficio. El OCE, en el dato que manejo del 2006 al 2012, tardaba 5.1, el dato del OCE, 5.1 meses se tardaba el tribunal en resolver una apelación, 5.1. Entre el 2013 y el 2016, 2.2 meses, la mitad. Entre el 2017 y el 2022, 1.7 meses. Hemos ido bajando considerablemente el ratio de tiempo y el ratio de, digamos, de la justificación se mantiene. ¿Cuál podría ser el error en esta modificación? ¿O cuál sería la consecuencia? Que se incremente el número de casos y que consecuentemente, se incremente el tiempo nuevamente. Es decir, que bajemos de 1.7 meses, volvamos a 2.2 o volvamos a 5.1. Pero incluso en ese caso, además, podríamos llegar al supuesto en el que se baje el ratio de que sea declarado fundado. Si se empieza a declarar infundado o improcedente en porcentajes mayores, la decisión normativa es errada, porque nos está llevando a una mayor acción administrativa de acciones meramente dilatorias que no tienen ninguna justificación. Se le está otorgando, sobre pretexto del debido proceso, la posibilidad a determinados administrados de iniciar acciones que solamente llevan a una dilación. La acción ahora, el mínimo de la acción es 1.300 soles. Lo mínimo que se debería pagar, 1.300 soles para iniciar una acción ante el OCE, ante el tribunal. ¿Ustedes creen que muchas personas harán una evaluación profunda de decir, voy a invertir 1.300 soles en una acción para ver si gano o pierdo? O podrían decir simplemente, voy a invertir esos 1.300 soles a ver qué ocurre. Y eso nos podría llevar justamente a esta afectación del sistema de gestión del que tanto hablaba María Hilda y también Alfredo, de la eficiencia de esta contratación, que es lo que nosotros estamos buscando. Muchísimas gracias. De acuerdo, doctores. Muchas, muchas gracias. Entiendo que hay preguntas. A ver, permítanme un momento. A ver, una pregunta abierta para toda la mesa. La consulta es si ven positivo que se haya bajado la garantía para el recurso de apelación a 0.5% como medida eficiente para luchar contra la corrupción. ¿Lo ven positivo o cuál sería la opinión que merece de la mesa? En este caso, para seguir el orden que se ha planteado en la mesa, sería palabra al doctor Soria para que pueda un poco dar su opinión. Claro, lo que pasa es que si se baja el monto, va a haber mayor número de reclamos, precisamente porque no hay un, una tasa importante que, en todo caso, considerable, que tenga que tomarse en cuenta para poder apelar. O sea, y solamente cuando tengan la razón, eventualmente tengan esa posibilidad de ir a revisar ese tema. Lo que pasa es que usualmente quien queda en segundo lugar va a tratar de apelar, ¿no? Entonces, si se mantiene la tasa en un monto baja, o se elimina, estamos incentivando a que haya apelación, lo cual significa que si teníamos un horizonte de tiempo para contratar, se va a extender, ¿no? Porque mientras que se resuelve la apelación, y ese tema más le corresponde al doctor Telles, me parece. Y ya nos dijo también, o sea, nos ilustró clarísimo con los datos, más que claro que no conviene, ¿no? No conviene, concuerdo con él. Claro. Asimismo, doctora Becerra, si quisiera agregar algo en ese punto. Solamente agregar que dado el ratio tan bajo que tenemos de procesos realmente competitivos, creo que esa es otra ventana de análisis, ¿no? O sea, siempre la estadística es que no llegamos a 2, me parece, competidores por proceso de selección. Entonces, en los pocos procesos de selección en los que realmente hay competencia, hay apelación. Entonces, yo no sé si es incentivando, eh, es un incentivo perverso, me da la impresión a mí, porque los pocos procesos competitivos, además, tienen un procedimiento muy sencillo de apelación, que probablemente se va a dilatar y va a dilatar la contratación. Entonces, en el procedimiento
en el que alguien ha ganado legítimamente, va a tener la mayor posibilidad de ser cuestionado. Eso de un lado. Y del otro, coincido plenamente en que el Tribunal de Contrataciones, digamos, hace un esfuerzo y ha hecho un esfuerzo en reducir tiempos, que no es fácil, pero esta reducción de tiempos, digamos, implica un sistema de gestión interno importante. Pero si vamos a tener una avalancha de recursos de apelación, la pregunta es qué va a ocurrir. Y claro, seguramente vamos a regresar a los 5 meses o lo que fuera, y probablemente vamos a estar en un caos administrativo. Las normas no se pueden emitir desde mi punto de vista en que me parece 5, 10, 13, 12, 11. O sea, debería haber algún tipo de sustento un poco más técnico, ¿no? Ya, muchas gracias, doctora. Y en la misma línea, doctor Treyes, si pudiera agregar algo, tal No, vez. Renato, creo que yo ya sí me expuse bastante. De repente hay alguna otra pregunta para la mesa de algún tema que hayan desarrollado mis compañeros del panel. Hay una pregunta, a ver, bueno, hay una pregunta de chat que indica el problema de la dilación de los procesos no debería resolverse con una mejor planificación y con la promoción de compras multianuales. No sé si alguno en la mesa tuviera alguna opinión al respecto. Sí, en teoría la norma contempla la posibilidad de hacer compras multianuales y una cuestión que a mí me parece relevante es que contempla la posibilidad de encargo, no estoy segura si es el nombre, de encargar a otra entidad que se encargue hasta la ejecución contractual e incluso la liquidación. Creo que esa es una idea que es relevante con la finalidad de que realmente el órgano o la entidad más especializada, con más capacidades, pueda hacer contrataciones relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que una municipalidad muy pequeña gestione una contratación de un camino, por ejemplo, si es que este puede ser contratado mejor o más fácil por una entidad un poco más grande. Entonces, creo que esa lógica es importante porque creo que el nivel de capacidad, otra vez, el nivel de capacidades técnicas al interior de las entidades es muy diverso a nivel nacional. Eh, e incluso las entidades que son más grandes no necesariamente tienen el personal técnico suficiente, idóneo, adecuado. Entonces, creo que hay un serio problema que necesitamos resolver. No importa mucho qué tipo de norma tenemos, si no tenemos personal adecuado, ¿no? Y creo que en el reglamento sí debería incorporarse algún mecanismo para a mí se me ocurrió alguna vez poner anónimas las ofertas, de manera que podamos reducir la posibilidad de hacer colusiones antes del proceso de selección, pero seguramente hay muchas otras alternativas. O sea, la pregunta es, ¿qué cosa ponemos como herramientas eficientes más allá de la norma? Pero otra vez, ¿quién va a implementar la norma, no? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y finalmente, una última pregunta que también queda abierta a la mesa es respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 3741-2004 AA, en la cual se declaraba inconstitucional pedir tasas para apelar, ya que vulneraba el derecho de defensa. En este caso, la garantía y el mecanismo que sí, que la garantía que pide la nueva ley, por más que se haya reducido, no seguiría siendo o no sería inconstitucional en ese caso, a criterio de los que se encuentran en la mesa. Pues desde mi interpretación, no, yo no encuentro que sea una limitante constitucional al debido proceso o al derecho de acción, ¿no? Creo que la limitante, si se analiza únicamente desde la visión tasa administrativa, seguramente podría entenderse que sí. Pero aquí estamos hablando de un procedimiento un poco más complejo y de una naturaleza distinta, ¿no? Como ya se ha expuesto en esta mesa y en la anterior. Existen países incluso que analizan la posibilidad de que estos mecanismos puedan ser arbitrados, es decir, que funciones administrativas como esta de un tribunal puedan ser arbitrables. No creo que lleguemos a eso, pero yo sí creo que es necesario que exista una tasa administrativa, un mecanismo, un requisito para garantizar, para limitar digamos, la acción indebida que retrase la contratación pública. Aquí tendríamos que ponderar un poco también las cosas, ¿no? Ponderar el derecho del
o del administrado de presentar una oferta y de obtener una calificación objetiva, pero también el derecho de una entidad pública de que su contratación su proceso sea eficiente y sea célere, ¿no? Si no, pues vámonos a un contencioso administrativo para que una entidad pública pueda pronunciarse después de un contencioso para la contratación. Eso sería absurdo. O en un arbitraje que, como lamentablemente ha ocurrido también, que mediante medidas cautelares se ordene a una entidad continuar con un contratista o pese a una resolución. O sea, es decir, estamos yendo en contra de potestades administrativas. No nos olvidemos que aquí hay condiciones exorbitantes y hay un interés público en esa ejecución. Y por tanto considero yo que sí existe una necesidad de limitar justamente esa acción hasta encontrar un filtro, yo creo, de ponderación entre el derecho del accionista, del administrado y el derecho de la administración pública de obtener una contratación célere. De acuerdo, muchas gracias, doctores. Ya para concluir,